La leyenda de Gozu, o el cabeza de vaca, como sería su traducción al español, cuenta la historia de una vieja leyenda, la cual nació en una pequeña aldea en un monte de Japón. Después de contar esta historia, se creó la superstición de que contarla o incluso escucharla desencadenaría hechos paranormales y cosas terribles sobre quien la contara y sobre quien las escuchara. Esto creó una histeria colectiva. Los habitantes de aquel pueblo de Japón dejaron de salir de sus casas, no compraban comida, muchos morían de hambre, de inanición o incluso de suicidio por miedo a que Gozu les cazara cuando salieran de casa. Obviamente el gobierno se enteró de esto y decidió prohibir tanto la historia de Gozu como destruir todos sus documentos y prohibir que se pronunciase la palabra Gozu bajo pena de muerte. Quemaron todas las copias de ese cuento en un acto público. Sin embargo, una copia sobrevivió. Quienes la guardaban la partieron en pedazos y la repartieron por todo Japón. Y por ese hecho nadie conoce la historia verdadera. Sin embargo, hay un hecho reciente que tiene que ver con esta historia. Un profesor de una clase de primaria un día estaba harto de que los niños se portasen mal en clase, con lo cual decidió contarle historias de terror y de sucesos paranormales en general. Y de alguna u otra manera los niños crearon una especie de adicción a esas historias. Un día como otro cualquiera, dijeron de hacer una excursión. Y el maestro les prometió que les contaría una leyenda prohibida, solo con la condición de que no hiciesen nada malo y se portaran de manera modélica todos y cada uno de ellos durante el viaje. Durante todo el viaje de ida y toda la excursión en sí, los niños no gritaron, se pelearon, hicieron nada malo. Se portaron como verdaderos ángeles. Cuando iban de vuelta, sin saber por qué, el maestro metió su mano en la chaqueta del bolsillo y tenía un fragmento de la leyenda original de Gozo. Comenzó a contarla, como era habitual contar sus cuentos de terror. En ese momento, los niños comenzaron a gritar, a pedirle que no la contara, a rogarle que parase, que no querían escucharla. En ese momento, el maestro, como si ya no fuese él, como si estuviese poseído, se le volvieron los ojos en blanco y continuó contando la historia con una voz mucho más grave, como si el mismísimo Gozu hubiese entrado en él y estuviese contando su historia. Cuando el maestro recobró la conciencia, se encontró un infierno. El autobús se había salido de la carretera. Todos los niños estaban en el suelo tirados, con graves heridas, y aunque no llorasen, sus caras solo mostraban terror y espanto. El conductor del autobús aún seguía vivo, pero inmóvil, agarrado al volante, con la cara llena de cristales, sangrando y sudando, tan pálido como si estuviese muerto. Sin embargo, seguía respirando. Desde aquel día, ninguno de los alumnos, ni siquiera el profesor, quieren recordar ese momento. No volvieron a hablar de Gozo, no volvieron a contar ni siquiera historias de terror. Les daba pánico incluso oír la mera palabra espíritu. No sabemos qué pasó a partir de aquí. El caso es que la leyenda de Gozo es real y aún sigue desperdigada por Japón, esperando a alguien que quiera encontrarla y volver a reunir sus pedazos. A día de hoy solo se conocen dos supuestos inicios de esta historia. Una de estas historias da origen a Gozo por un granjero zoofílico.
Estaba casado con una mujer, pero sin embargo, no hace falta que os explique lo que es la zoofilia, ¿verdad? Quiso hacer a su mujer la más bella de este mundo. La secuestró y la metió en su granero. A partir de ahí comenzó a cambiarle la cara a base de cortes y coserle cuero. Le dejó una cara, incluso la cabeza, completamente de vaca. Ella, evidentemente, murió desangrada por la operación. Sin embargo, su espíritu sigue errante, buscando despistados para ganarse su alma. La segunda historia cuenta que esa aldea estaba pasando por una terrible hambruna. Empezaron a comer sus cultivos, pero la tierra dejó de ser fértil. Comenzaron a comerse los animales, hasta que se acabaron sin recursos. Después de pasar toda esa hambruna, el pueblo empezaba a morir. La población se redució drásticamente, hasta que una noche por el pueblo apareció un ser con cuerpo de hombre y cabeza de vaca. Al verlo, los aldeanos corrieron hacia él, lo mataron y se lo comieron. Desde aquel día, el espíritu de Gozu vaga errante, buscando venganza. ¿Cuál será la real? ¿Seguirá la leyenda de Gozu esparcida por Japón o se habrán perdido sus piezas? Eso ya depende de ti mismo.